La Puerta de Oro, en donde Marcela Peña ha estado durante 3 días haciendo cubrimiento al Congreso de Naturgas del sector gasífero en Colombia, Marcela, y creo que esta semana es una de las semanas en donde más se ha hablado de gas en nuestro país y de múltiples preguntas que hay sobre, pues, si vamos a poder tener gas a mejores precios de lo que hemos venido experimentando los consumidores en los últimos tiempos. Así es, Camila, pues mire, en este Congreso de Naturgas hemos hablado de todo, de las proyecciones del gas que nos falta para los próximos años, de las proyecciones del gobierno que sigue insistiendo en que hay especulación en el mercado del gas natural. Hemos hablado también de los planes de Ecopetrol para venderle más gas al mercado. Ha hablado Ecopetrol de vender 51 GBtu diarios de gas natural de sus campos más importantes a partir de mediados de este año, y la expectativa de que esa cifra pase de 51 gigas a 80 gigas en los próximos meses. También ha dicho Ecopetrol, estamos listos para empezar a importar. Hace unas semanas había anunciado Ecopetrol la contratación de una planta para traer gas a través de Buenaventura. Hoy dice Ecopetrol, estamos listos para salir a vender 60 gigas de ese gas desde el mes de julio. Ese gas, dice el presidente Ricardo Roa, llegará al mercado a precios más bajos y más competitivos que los que tiene el gas que actualmente importamos hoy a través de la planta de Cartagena. Hoy por Cartagena el gas está llegando entre 16 y 18 dólares, pero por Buenaventura podría llegar entre 9,5 y 10,6 dólares por gigabtu, es lo que ha dicho el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Hemos hablado también de la preocupación de los usuarios del gas natural por el precio. Aquí, Camila, hemos tenido voceros de la industria, voceros de los taxistas, voceros de los usuarios que no tienen aún la tranquilidad de que vayamos a tener una reversión del incremento de precios. Tenga en cuenta que en Bogotá, por ejemplo, un usuario está pagando ya 36% más en su factura de gas natural mes a mes. En otras regiones del país la situación es un poco más grave porque, pues, por ejemplo, en la zona de los Llanos Orientales hay usuarios pagando hasta 68% más de gas natural en sus facturas. Camila, esa es la situación que tenemos hoy en el país. Y precisamente por eso, Marcela, mire usted quién está sentado al lado mío acompañándonos en el Congreso de Naturgas, quien acaba de dar precisamente la noticia que usted está, pues, explicando, y es el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Presidente Roa, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Mañanas Blue, que nos trasladamos a Barranquilla. Bienvenido. Muy buenos días para todos, la audiencia de Mañanas Blue. Camila, para Marcela, un saludo especial aquí desde este set de Blue. Doctor Roa, le pregunto, lo que se están preguntando los colombianos con el anuncio que usted hizo de la importación de gas y de cómo va a ser mucho más barata la importación por parte de Ecopetrol. Al usuario colombiano, al que está pagando el recibo de gas que vemos cómo nos ha aumentado en los últimos meses de forma significativa, por lo menos a los que vivimos en Bogotá, ¿este anuncio que usted hizo significa que nos van a bajar los precios o no nos van a bajar los precios? Pues ahí hay que hablar de referencias, Camila. La primera referencia de ellas es contra qué vamos a comparar. Contra el año anterior. El año anterior tuvimos una demanda importante, un crecimiento importante de la demanda de gas natural en la componente de demanda térmica. La no térmica se mantuvo estable, y frente a ese referente, con toda seguridad, el gas que vamos a consumir a partir de enero, estamos esperando entre los primeros 30 GBtu día de gas de la regasificadora del Pacífico, y la expectativa a mediano plazo es que en el primer semestre del año entrante deben estar entrando 60 millones de pies cúbicos día de gas a una tarifa mucho más baja que la que hoy se está teniendo de importación del gas natural desde la plataforma del SPEC. ¿Y eso cuándo se va a ver reflejado en la factura? ¿Qué es lo que le importa a la gente, doctor Roa? Pues en los contratos, cuando entren en vigencia los contratos, entra una obligación, un compromiso de entrega firme de esas cantidades en los contratos, y a partir de ahí es que en sus balances individuales de cada distribuidor, de cada comercializador que atiende el mercado de usuario final, es donde se van a ver reflejadas esas tarifas. Presidente Roa, una de las preocupaciones del gobierno ha sido que ellos temen que exista especulación en el mercado porque no hay suficiente oferta de gas importado en el país. Ecopetrol planea ampliar las
importaciones de gas más allá de esto que se va a hacer por el occidente y por el suroccidente del país? Por supuesto, hemos hablado de lanzar al mercado ahora en junio una venta en bloques a 3 años de entre 50 y 80 gigavatios día de gas de la producción que tenemos ya asegurada para los próximos años, sumarle a esa producción la de la plataforma que hemos anunciado de la estación de regasificación en Buenaventura, que son otros 60 millones de pies cúbicos día, y por supuesto de ahí para adelante sumar otra posibilidad de 250 gigavatios día por lo que hemos llamado LNG Ballenas, a donde tenemos una gran expectativa de muy rápido poder desarrollar esa conexión con una FSRU que está en este momento siendo evaluada. Por allí vamos a poder estar entrando hacia el segundo semestre o primer semestre del 2027 o segundo semestre del 26, otros 250 gigavatios día que hoy estamos anunciando. Ya estamos entrando en un proceso de comercialización de estas moléculas que ingresan al sistema de gas natural del país. Presidente, la noticia de la importación es muy buena para los usuarios, pero ese gas va a llegar hasta 2026. La preocupación de varios de los empresarios que están aquí hoy es qué van a hacer el 1 de diciembre de este año, que a muchos se les acaban los contratos que tienen firmados y quedan con una parte de sus hogares y comercios descubiertos. A ellos, ¿qué les puedo decir sobre el gas que van a encontrar a partir del 1 de diciembre del 2025? Bueno, ya estamos anunciando para ese periodo la entrada de entre 50 y 87 gigavatios día de gas, que es lo que vamos a poner a disposición de comercialización a partir del 1 de diciembre de este año. Presidente Roa, los cambios en el precio del gas, ¿cómo van a variar en las distintas regiones? Yo le estoy hablando, por ejemplo, de Antioquia. ¿Habrá cambios diferenciales o va a ser uniforme? Mire, este gas entra al Sistema Nacional de Transporte. Lógicamente, el impacto en cada una de las regiones va a estar asociado a cómo estén contratadas las distintas empresas distribuidoras y comercializadoras de este energético. Primero. Segundo, hay una priorización en la regulación para la atención de la demanda esencial. Es importante que aquí se sepa cuál es la demanda esencial. La demanda esencial son todos los usuarios, los consumidores de los pequeños comercios, el gas natural vehicular, el gas para mover las mismas moléculas dentro de los tubos, las refinerías. Todo esto son la demanda esencial, y para esas cantidades va a depender lógicamente de lo que pese este energético en la componente de producción de la fórmula tarifaria, y en esa medida, si están contratados con un gas firme, seguramente las tarifas van a tener una estabilidad. Si están contratados en las diferentes opciones de contratación que existen para el gas, pues seguramente ahí van a tener una volatilidad en el precio. Presidente Roa, estamos hablando hoy de esta importación como una buena noticia y entendiendo la política medioambiental del presidente Gustavo Petro, que es alejarse de los combustibles fósiles. Le quiero preguntar estratégicamente para el país, ¿esto qué tal es? ¿Es conveniente? Porque estamos hablando de importación, porque no se ha querido dar vía libre a más contratos de perforación dentro del país. Entonces, uno como ciudadano normal dice, la importación puede salirnos más cara a los colombianos, al bolsillo de cada usuario, y también medioambientalmente hablando, como lo dice el The Economist. Me imagino que usted vio el artículo, una crítica bastante fuerte a esta política del presidente Gustavo Petro, porque dice pues que medioambientalmente también es más complicado, porque deja una huella de carbono más grande, porque estamos hablando de traer gas desde el exterior. Bueno, estamos trayendo gas desde el exterior desde el año 2017, no desde ahora. Eso es importante que se sepa. Desde el año 2017 el país viene importando cantidades suficientes para garantizar el abastecimiento de este energético para generación térmica fundamentalmente, de modo que ahí no hay tal medida que es que estamos entrando en una pérdida de la soberanía. Yo creo que la autonomía como país la hemos venido perdiendo ya hace rato. No es tampoco cierto que Ecopetrol por lo menos haya dejado de desarrollar la actividad exploratoria. Entre el año pasado y este año anunciaba yo más de 1.300 millones de dólares de inversión para la exploración, para las campañas exploratorias, dentro de las cuales le hemos dedicado
recursos importantes con nuestros aliados a la exploración, a la explotación del gas encontrado en el Mar Caribe. Hay unas reservas que hemos anunciado, unos hallazgos importantísimos con los cuales garantizar a mediano y largo plazo la atención del suministro de gas en el país. Pero mire, ya que mi compañera Jennifer le preguntaba a doctor Roa desde Cartagena sobre ese artículo y le mencionaba el artículo de The Economist, acá digamos que en el gobierno actual ha habido un enfrentamiento con la prensa nacional y se dice que la prensa tiene una serie de sesgo y que está, el propio presidente Gustavo Petro dice que la prensa defiende las grandes corporaciones y la industria de hidrocarburos. En este caso estamos hablando de una publicación internacional que digamos no tendría esos sesgos de los que tanto se nos acusa a nosotros aquí en Colombia. Y ese artículo que publica hoy en su edición de esta semana la revista inglesa The Economist sí es muy crítica con la situación de los hidrocarburos en estos momentos en Colombia. Y quería preguntarle su reacción frente a esa publicación. Bueno, nosotros venimos haciendo proyectos reales en lo que hace a la transición energética. Si Ecopetrol y sus empresas subsidiarias no son el vehículo, el primer líder en la transición energética, pues en Colombia nunca va a haber transición energética. ¿En qué estamos haciendo y en qué estamos avanzando en materialidad concreta? Ya tenemos, en enero va a entrar la primera gran tecnología, se llama de intercambio de protones, membrana de intercambio de protones, 800 toneladas al año de hidrógeno verde. Segundo, con el gas vamos a aprovechar procesos de conversión del gas gris, del que hoy usamos en hidrógeno gris, para producir hidrógeno azul con más bajas emisiones, y esos son proyectos de transición energética. Ecopetrol tiene 1.300 megavatios de energías a partir de gas y del diésel y de combustibles líquidos. Estamos transformando esos 1.300 megas en casi 2.2 gigas que vamos a incorporar energías renovables del sol, del viento y pequeñas centrales hidroeléctricas. Ahí hay transición energética, y hay transición energética en la eficiencia y en la sustitución de combustibles y de producción de transformaciones de combustibles fósiles en energías limpias, y ahí hay transición energética. Y con ISA estamos trabajando en que ISA se vuelva cada vez más ese gran vector de diversificación económica de la compañía, y eso es la transición energética que está liderando Ecopetrol y el gobierno nacional en todos sus proyectos asociados a descarbonización, a una mayor eficiencia y a una incorporación de energías limpias en todos sus procesos. Doctor Roa, volviendo al tema del gas natural que se va a importar, ese gas, para entenderlo bien, llegará comprimido a Buenaventura y de ahí trasladado hasta la refinería de Buga para ser convertido y enviado a las regiones y a los hogares a través de la tubería. Sí, ese es el proceso. Aquí estamos hablando básicamente de tres componentes. Es una FSU, una unidad flotante de almacenamiento de gas. Ahí se van a bajar a través de unos isocontenedores a las estaciones de recibo, y se van a tener unos 150 camiones al día llevando esa molécula como gas natural licuado hasta en Buga, a unos 50 metros del gasoducto Mariquita-Cali, va a estar la estación de regasificación. O sea, ahí el gas se calienta y por producto del calentamiento va a evaporarse, a volverse gaseoso, y así se inyecta al Sistema Nacional de Transporte para ser atendido. Estas cantidades que estamos hablando son suficientes para atender toda la demanda de gas del suroccidente colombiano. Sí, pero se lo pregunto, doctor Roa, porque la vía Buenaventura-Buga permanentemente está bloqueada, o por protestas o por derrumbes. ¿Quiere decir que cada que se cierre la vía, buena parte del país se va a quedar sin gas natural? Bueno, no es así. Nosotros estamos pensando tener allí un stock de almacenamiento prácticamente para 40 días con esa estación de almacenamiento de gas, y eso va a asegurar que en ese lapso de tiempo pues los problemas asociados a los paros o las huelgas que se presentan en esta vía no interrumpan la disponibilidad y el suministro de ese gas. Doctor Roa, hace más o menos un mes, a través de un trino, el presidente Gustavo Petro le ordenó a Ecopetrol importar gas directamente desde Qatar. ¿En qué va ese proceso? Es una de las alternativas que existen. Qatar Gas es la empresa más importante del mundo en exportación de gas de su propia producción para el mercado del LNG.
abastece una gran cantidad de países y de mercados en ese componente del LNG y es una de las empresas que estamos evaluando en el proceso de traer las moléculas. Aquí hay una gran sucesión de procesos. Tener contratado el servicio de regasificación en esta plataforma que ya lo tenemos, en la que estamos evaluando para LNG Ballenas, donde entrarían unos 250 millones de pies cúbicos día de gas, hace importante esta demanda fija, firme, a cualquier interesado, cualquier comercializador, y Qatargas es una de las empresas con las que estamos evaluando la posibilidad de traer moléculas. Presidente, usted recién decía que hace muchos años Colombia está importando gas, pero realmente creo que la pregunta a mi compañera y también a lo que se ha dedicado a consultar los medios en este tiempo se refiere al gas domiciliario, al de las empresas y al de las familias, y esa es la gran duda. En este escenario, ¿cuándo Colombia volvería a tener una producción local que abastezca la demanda? ¿Cuándo calcula? Bueno, en nuestra ventana de tiempo, hacia el 2029, entrando las moléculas de las reservas que estamos confirmando como recursos hoy contingentes de más de 6 terapias cúbicos en Sirius 2, reservas cuyas pruebas han terminado satisfactoriamente, pruebas que han demostrado un altísimo ajuste a las perspectivas de la sísmica, un gas seco, un gas abundante en producción, estable en sus flujos que presenta el pozo, de modo que ahí ya vamos a poder tener con toda seguridad por lo menos gas suficiente para volver a hablar de autonomía. Pero por lo menos importaremos 4 años más, mínimo. La ventana de tiempo donde hemos mirado nosotros desde Ecopetrol, con base en el escenario de crecimiento medio de la demanda que hace la unidad de planeación minero energética, es que vamos a tener necesidad de importar de aquí al 2029 gas en volúmenes importantes. Doctor Roa, también hay una carrera contrarreloj de cara a tener gas de Sirius en el 2029. Quedan 8 meses para sacar adelante 116 consultas y además pues se enfrenta a otra carrera para solicitar una licencia ambiental y empezar su producción pues en 4 años. ¿Sí va a dar el tiempo? Hemos visto que estas consultas generalmente pues toman muchísimo tiempo. Pues la socialización de esas consultas previas termina en un par de semanas. Vemos muy buen ambiente en las comunidades. Está previsto en el cronograma que lleve entre 2 y 3 años la implementación de todas estas consultas y la resolución de las inquietudes de las comunidades, y hoy está encajando perfectamente este tiempo en el cronograma que tenemos pensado con Petrobras para que hacia el 2029 finales ya tengamos la primera molécula puesta en el sistema. Presidente, pero lo que no estaba en los planes de Ecopetrol y en los de nadie en realidad era el inicio de la guerra comercial y el desplome del precio del petróleo. Más temprano usted nos comentaba que eso tiene un impacto en las finanzas de Ecopetrol y que están evaluando ya qué campos deben ser descartados por razón de que el petróleo ha caído cerca de $10 el barril. ¿Qué porcentaje de los campos de Ecopetrol podrían no ser rentables a los precios actuales y qué tanto es el impacto, pues si continúa el nerviosismo en los mercados como parece que va a ser? Bueno, Marcela, esa pregunta es muy interesante. Importante saber que en la variación de $1 en el precio del crudo, el impacto que tiene en los resultados económicos de Ecopetrol, por cada dólar que varíe el precio en el crudo, se afecta el EBITDA en 0.75 billones de pesos al año, y también la utilidad neta en casi 0.35 billones de pesos al año. Eso afectación por el precio del Brent. Entonces, si cae $10, pues multiplicamos por 10 y ahí tenemos el efecto anual en la economía de Ecopetrol, en su EBITDA y en su utilidad neta. Pero también la TRM tiene un impacto semejante. Por cada 100 pesos que cambie el dólar frente al peso, se afecta el EBITDA de la compañía en 1.4 billones al año, y también por cada 100 pesos que cambie la tasa de cambio, se va a afectar la utilidad neta en 0.2 billones en promedio al año. Eso es muy importante. Lo que nos ha hecho mirar en estos días es el punto de equilibrio de esos campos, de estos activos que pudieran estar cerca de ese precio de referencia al que está hoy el crudo, y ahí tenemos que poner la atención, y si no son rentables, pues tenemos que empezar a
descartarlos. Por eso, bien importante, los proyectos de transición energética que estamos haciendo, donde hoy ISA tiene una representación, un peso importante en los ingresos, en el EBITDA, en la utilidad neta de la compañía, y lógicamente las actividades de transporte y refinación son otra diversificación del portafolio que permiten darle una estabilidad de ingresos a la economía de la compañía. Pero, presidente, ¿ya hay en esos análisis preliminares que ustedes han hecho alguna idea o noción de qué porcentaje de los campos no son rentables a este nivel de precios? No, hay muchos pozos que están muy cercanos a este precio de referencia del crudo. Su punto de equilibrio, y entonces en esos pozos, algunos ya hemos estado hablando unos 20, 30 campos, pero con relación a todo lo que tenemos de campos en el país, no serían significativos. Lógicamente, en la medida en que caiga más el precio del crudo, va a tener necesidad la compañía de estar observando estos números y con base en los mismos poder tomando decisiones frente a la eventual cierre de algunos campos de producción que no sean rentables con este precio. Presidente Roa, agradeciéndole que usted nos haya dado pues todas las respuestas sobre la situación del gas en Colombia, lo que ha anunciado hoy Ecopetrol, que es fundamental sobre todo para los usuarios en los hogares. Permítame hacerle dos preguntas más que no tienen que ver con eso, pero que tienen que ver con una publicación que hace hoy la unidad investigativa del periódico El Tiempo, porque el periódico El Tiempo dice que desde el gobierno nacional están indagando sobre el patrimonio de personas que están relacionadas con usted y que están en la jerarquía de Ecopetrol en el segundo al mando por informaciones relacionadas con corrupción en Jocol, que es una filial de Ecopetrol. ¿Qué tiene que decir usted al respecto frente a esa publicación que hace hoy la unidad investigativa, que dice pues que el gobierno está tratando de investigar esos incrementos en el patrimonio de personas de Ecopetrol cercanas a usted? Bueno, desde mi llegada al grupo Ecopetrol hemos tenido alianzas. Una de ellas, firmamos el año pasado un convenio con la OIAF, a partir del cual ahí se permite el cruce de información relevante, contable, financiera, no solo de los ejecutivos, sino de cualquier empleado en Ecopetrol. Producto de esos análisis, de esos estudios, ya hay algunas investigaciones que están evidenciando unos patrimonios de algunos ejecutivos importantes, en un crecimiento importante en la compañía. Dentro de esa información dice el medio que está una persona involucrada, es el vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol, una persona que lleva muchísimos años en Ecopetrol, y que en la línea de sucesión de las personas y de los altos ejecutivos estaba nominado y calificado para estar en el puesto que hoy ocupa el doctor Rafael Guzmán. Entonces, primero, yo ya hace un par de semanas aclaramos con Jocol un comunicado según el cual no es cierto que haya habido unas sanciones o unas penalidades aplicables a los contratos que hoy tiene Jocol suscritos con los comercializadores para el gas natural. Segundo, no es cierto que la empresa Jocol esté hoy en malas condiciones. Tercero, las reservas tienen un trámite muy importante, muy detallado, muy técnico, asociado a una normativa de la SEC, pero que también certifican, además de la compañía, dos órganos externos de carácter de nivel internacional. Esas reservas, tanto en Jocol como en cualquiera de los activos de Ecopetrol, son certificadas por 3 entes certificadores expertos internacionales, y tampoco es cierto que hoy estemos teniendo una condición crítica. Las investigaciones tienen que seguirse dando. A mí han investigado ya internamente, y eso es un proceso que se está dando gracias a ese convenio que tenemos suscrito con la OIAF en aras de darle transparencia a los resultados, al crecimiento económico de los ejecutivos, de modo que es un proceso que está haciendo su trámite donde corresponde. Por eso, pues, es lo que podría decir al respecto. Presidente, y yo uno esa investigación que publica hoy El Tiempo, en donde dice que se están investigando esas personas por parte del gobierno, al último Consejo de Ministros televisado, porque pues ahora estamos viendo cómo se dan esos consejos de ministros, y yo noté, corríjame si usted notó lo mismo o no, pues una actitud del presidente distinta con usted. El presidente parecía molesto y de hecho se refería a Edwin Palma como ministro de Minas, diciéndole que por favor Ecopetrol se acople a las políticas del gobierno, y no se dirigía directamente
directamente el presidente a usted. ¿Qué está pasando en esa relación? Porque a mí me pareció extraño en esa comunicación del Consejo de Ministros que hablaran de Ecopetrol y el presidente le hablara a Edwin Palma y no se dirigiera al presidente de la compañía. Bueno, el presidente me buscó, fue lo primero que hizo. No estoy sentado en la mesa principal donde están los ministros porque soy invitado especial a ese consejo. Entonces, cuando me busca, yo levanto la mano de atrás y le hablo. Como no me vio de inmediato, pues le dije al doctor Palma, nuevo ministro de Minas y Energía, la inquietud. Bueno, investigar ya qué está pasando porque Ecopetrol no importa gas. Hoy lo dije, nosotros teníamos unas restricciones normativas y regulatorias que nos impedían ser importador de gas. Eso es una normativa que existía, que los productores nacionales no podían ser comercializadores de gas importado. Esa restricción ya se levantó con un decreto que recién salió en diciembre. Teníamos otra restricción normativa en una circular de la Superintendencia de Servicios Públicos que decía que si Ecopetrol iba a importar gas tenía que volverse una empresa de servicios públicos. Esa restricción también ya fue levantada. De modo que por eso es que hoy estamos haciendo los anuncios de que sí vamos a importar gas y lo vamos a comercializar. Pero no hay nada distinto en mi relación. Yo tengo una relación muy cercana con el presidente, la sigo teniendo. Me reúno permanentemente con él. Eso le quería preguntar, doctor Roa, porque el país conoce de esa relación cercana que usted tiene con el mandatario. La hemos conocido a lo largo de estos años, desde que usted estaba en la campaña manejando el tema de los dineros. Entonces, frente a esa reacción que hubo en el Consejo de Ministros que observé y dije, esto no sé si tenga relación también con lo que publica el periódico El Tiempo hoy, ¿qué está pasando con esa relación? ¿Le ha perdido confianza el presidente a usted o esto es una cosa que me estoy imaginando yo en mi cabeza? Yo creo que se están imaginando, más bien a partir de la llegada de la nueva directora del DAPRE hay una agenda muchísimo más compleja, mucho más rigurosa, mucho más concreta del señor presidente que le hace estar andando a las carreras. Yo tampoco, digamos, mi agenda no me permite mantenerme tan asiduo y tan cercano a como quisiera en otros tiempos, pero no hay nada, absolutamente nada de enemistad ni de mal humor. El presidente permanentemente hace reclamos a sus ministros, a los presidentes, a los directores, en los términos que él habitualmente lo hace. Yo siempre recibiré y respetaré estos llamados de atención con altura, con tranquilidad, con humildad, porque pero no hay absolutamente nada ni de pérdida de confianza ni de pérdida de cercanía, no solo en la relación profesional que hoy me asiste con el señor presidente, siendo yo el presidente de la mayor empresa de todos los colombianos, una relación importante, y mucho menos en el plano personal con el señor presidente. Pues presidente Ricardo Roa, precisamente por lo que acaba de decir, usted es el presidente de la compañía más importante de todos los colombianos, la que tenemos que cuidar como una tacita de té, y por eso le agradezco enormemente la generosidad con su tiempo y haberse sentado aquí en la mesa de Blue Radio en Barranquilla. Gracias por haber estado con nosotros, presidente Roa. Gracias, Camila, a usted por el espacio, Marcela, y a toda la audiencia. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Un saludo muy especial. Era el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien ha hecho anuncios importantes hoy aquí en Barranquilla sobre el tema del gas, que obviamente, pues, Sebastián, es algo que nos preocupa a todos los colombianos, pero sobre todo al ciudadano de a pie que le llega su recibo y ve cómo el recibo está llegando más caro. Ya en marzo ocurrió eso, por eso fue que, digamos, la inflación subió levemente para marzo. Ya los últimos contratos, Camila, entiendo que han venido retrocediendo un poco el precio, pero pues la mala noticia es lo que nos dice el presidente, que hasta por lo menos el 2029 Colombia seguirá importando gas para uso domiciliario y para las empresas. Es decir, el próximo presidente, sea el que sea, va a tener que importar por lo menos el 75% de su gobierno el gas. Entonces, eso le pega pues a las familias, pero le pega también cuando usted va a un restaurante, porque esa empresa, esa hamburguesería, ese comercio, pues tiene que pagar más gas y se lo transfiere usted a los precios. Y pues esto sí es, a lo mejor es culpa de muchos gobiernos, Camila, pero es una pésima noticia. A mí se me subió el gas, Sebastián, le cuento, se me subió sí. y lo noté. Y mire, el doctor Roa nos hablaba de esta importación que él dice, es que desde 2016 Colombia está importando gas natural, y me generó curiosidad y me fui a los datos, y acá estoy viendo un gráfico de Bloomberg que dice que sí, efectivamente desde 2018 aquí está marcada la importación de gas natural licuado a Colombia, pero se ha subido muchísimo. En 2024 tuvo una disparada tremenda, estábamos importando nosotros más
más de 2 millones de pies cúbicos de gas natural licuado. Y si ustedes miran ese gráfico, si están conectados a través de YouTube o de Ditu, pues ven que es una disparada tremenda, porque en 2023 estábamos en más o menos el millón de pies cúbicos, pero en 2022 no llegamos ni a los 500.000. Entonces sí es llamativo, y yo creo que el gobierno también tiene que incluir en su discurso esta subida, porque sí importábamos desde 2016, pero la disparada ha sido tremenda. Pero es que ese es, creo yo, algo un poco engañoso, Jennifer, que el gobierno ha vendido. Porque claro, es que estamos hablando de gas domiciliario para las familias. Ese es el gas que se está importando de hace 40 años. Colombia no lo hacía. El gas que se importa desde 2018 es para el uso de las plantas térmicas, que recordemos que las plantas térmicas, pues algunas se utilizan con carbón, otras con gas. Esa es otra discusión que pues se lleva haciendo hace muchos años. Lo que se está haciendo es importar gas domiciliario. Eso es lo que nos hacía 40 años, y por eso es que viene esa gráfica, lo muestra usted bien, por eso se dispara. Porque usted ve ahí, los que no están viendo, todas las barritas son muy parecidas y se dispara en 2024 porque ahora se está importando gas para el uso de empresas y familias. Pues aquí estamos desde Barranquilla, precisamente con esa discusión que se está teniendo o se ha venido teniendo durante toda la semana en el Congreso de Naturgas, porque aquí es algo que nos toca absolutamente a todos, y por eso es importante y era importante escuchar al presidente de Ecopetrol. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque, como saben, a partir de hace ya un par de semanas, todos los viernes tenemos candidatos presidenciales, porque ya en el 2025 arrancamos la carrera presidencial. Increíblemente, en esta oportunidad, a pesar de que no ha empezado formalmente, pues ya estamos en año electoral, y hoy tenemos un nuevo